Decíamos temprano que íbamos a tratar de meternos profundo en este tema de por qué hay que ir a votar, digamos, ¿no? El domingo hay elecciones en nuestra provincia, se eligen concejales, en muchos lugares intendentes, intendentas, concejalas. Y bueno, tenemos en línea desde Córdoba, que siempre nos da una mano para pensar en estas cosas importantes, a el doctor Miguel Rodríguez Villafañe. Miguel, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. Buenos días, siempre es un gusto hablar con ustedes. Bueno, Miguel, ¿cómo ves esto de qué podemos transmitir? Decíamos qué cosas podemos hacer también, ¿viste? Porque no es una cuestión de decir, che, anda a votar, hey, hay que ir a votar, porque esas balas no entran, digo yo, hay que ver qué cosas podemos hacer también para que voten, ¿no? Por supuesto. Bueno, el problema en este momento es que hay un problema de fe, es un problema de incredulidad en el Ujú. sistema, que bueno, es duro hacer ver que habrá que pensar, cambiar algunas cosas. Entonces la gente a veces no tiene esa motivación necesaria. Además, si bien nuestra Constitución dice que el voto es obligatorio, en los hechos las sanciones que implican no votar no se aplican, lo cual en realidad vuelve teórico el tema de que sea obligatorio. Pero lo importante es primero tener conciencia que el voto es un derecho individual y es un derecho colectivo. O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, que yo cuando voy a votar tengo que tratar de elegir lo que me llena, lo que me contiene, lo que me entusiasma, pero lo tengo que hacer con una vocación social, o sea, que no baste solamente eso, sino que vea qué es lo que yo creo que también que es mejor para todos. Esto es un tema que obliga a evolucionar en lo personal, decir, bueno, si bien a mí me gustaría todo esto, pero a lo mejor el candidato o la candidata ideal para mí no exista como yo deseo, pero tengo que buscar lo mejor para el todo. Porque si no, a veces se da este razonamiento, como yo no voy a tener beneficio con ninguno, voto lo peor para en todo Claro. caso hacer daño. Algo así pasó en la última elección, o sea, se venía con mucho desentusiasmo, no se veía opciones, y dice, bueno, en esta instancia, voto el que quiere destruir, voto el que no quiere sumar. Acá no he hecho culpa a nadie, porque alguna vez tenemos que empezar a mirar para adelante y no con los ojos en la nuca, pero Claro. importante que empecemos. Fíjate que acá hay dos temas que a mí siempre me preocupan. Uno, esto no podemos seguir mirando para atrás, creo que merece que pensemos en un país y una sociedad, una comunidad hacia adelante, y desde otra perspectiva que es la que tenemos que romper, que existe hoy en día, que es la perspectiva, y no crea que entro a cursilería, ¿no? Sino la perspectiva del amor. Fíjate, ¿por qué te Mm, digo eso? Porque acá nos quieren meter el discurso del odio. mm. El discurso del odio es lo peor que puede pasar, porque cuando yo te odio, ya ni siquiera te escucho, yo te Claro. tengo que destruir, no me interesa. O sea, cuando yo odio a Sí. alguien, no estoy en actitud ni siquiera Mm. de integrarlo a un proyecto, directamente te quiero anular. Claro. El odio, que es uno de los sentimientos que se está viviendo en el mundo con mucha profundidad, no conduce a nada, porque en última instancia lo integra. ¿Por qué digo del amor? Y vuelvo a repetir, no estoy haciendo una novela barata. El amor implica considerar al otro, aún el Un amor, compromiso. ¿sí? Un compromiso con el Claro. otro. O sea, porque yo quiero al prójimo, busco lo mejor para el todo. ¿Me explico? Porque si no, la otra parte del mensaje que se está proponiendo medio individualista, no genera en nosotros. Yo por eso decía que habría que inventar para superar esto y que no quede un pronombre que no sea el yo. El yo, invento mío, ¿cierto? Mm. Es un plural individual. O sea, una sumatoria de yo sin transformarse en nosotros. El nosotros implica que yo te considero a vos. El Claro. nosotros implica que yo pienso también en vos. O sea, que no solamente pienso en lo que me puede hacer a mí, que es legítimo, por supuesto, pero que lo pienso en una proyección de integración, de comunidad, ¿no? No de que
en todo caso me salvo yo y los demás que se la arreglen, ¿no es cierto? Creo que esto es importante, volver a pensar no desde el odio, porque acá se nos quiere hacer creer que lo que hay que hacer todo lo demás, hay que son unas ratas, son unos mandriles, son unos parásitos. Fíjate que es un mensaje pregenocida. Mira lo que te digo, lo grave que es. Es grave, ¿eh? Es grave porque los genocidios, lo primero que hacen es subhumanizar al odiado. Exacto. Pero ¿por qué es importante en el genocidio subhumanizar al odiado? Porque me quita el cargo de conciencia. Si yo considero que el odiado es una rata, ¿a quién le puede importar? Al contrario, me van a felicitar si mato ratas. O sea, nadie va a sentir que hago algo mal porque estoy matando ratas. Claro, o un virus, o un parásito. Exactamente. Y ni te cuento cuando el presidente habla de soretes y de mierda, o sea, incluso cualquier desperdicio social se tratan de eliminar, claro, no de asumir. Fíjate que esto es tan importante. El presidente, para dolor de los argentinos, ha dicho que odia a los empleados públicos. Fíjate, llega a decir, parece que hiciera mate un empleado público y haga patria. Fíjate, qué bárbaro. Desde eso no podemos construirnos, ¿cierto? Acá, por empezar, tenemos que empezar a querer a nuestra patria, a querer a nuestra comunidad, a querer a nuestro prójimo. Y desde ese amor edificante que genera pluralismo, que genera esperanza, porque en el barco vamos todos, creo que se puede construir una cosa importante. Acá se vaya a pensar en el voto o individualista para decir, bueno, me salvo yo, total, me voy del país, o desde el odio, en donde en definitiva voy a hacer para que sufra, como diría acá el cuartetero en Córdoba, para que sufra, pongo lo peor para que sufran los demás, porque yo no considero que tengo nada para sacar del sistema, o porque directamente odio, entonces tengo que eliminar al adversario. Fíjate que decíamos, Miguel, hoy a la mañana en la editorial, disculpa que te agrego, decíamos que cómo hacer para darnos cuenta colectivamente de que el voto, el acto electoral de ir a votar mañana, por ejemplo acá en Santa Fe, se tiene que vincular con lo que vos deseás o querés en el gobierno o en la legislatura o en el consejo municipal, por ejemplo, como acá en Santa Fe. Así es, porque fíjate, y en esto, igual me cité en esta palabra que parece tan remanida y no usada, que es el amor. Cuando vos querés algo, hasta aceptar el sacrificio por un objetivo superior. Eso es lo que está en clave acá, porque, por ejemplo, a nosotros todos los días se nos habla de sacrificios, porque solo para que venga dinero para pagar deudas externas ilícitas, inmorales, usurarias. Si vos me dijeras, mira, hacemos un esfuerzo grande, pero tenemos que rescatar el Garrahan, tenemos que rescatar el Hospital Posada, tenemos que, a su vez, garantizarle a nuestra sociedad una educación pública, gratuita y de calidad, con sueldo digno a los docentes, porque eso ha sido en la Argentina el instrumento de permeabilidad social que ha permitido que desde la educación todos crezcamos. Yo, como tantos otros, soy producto de la educación pública, gratuita y de calidad, y soy un agradecido de lo que mi país me ha dado. Empezar también a saber agradecer. Fíjate que yo siempre he dicho, ni hablar Santa Fe, ¿no? Santa Fe es la cuna del cooperativismo en muchos ámbitos, ¿no? Yo digo, cuando voy a algunos pueblos a hablar, militando el cooperativismo como salida colectiva, tanto mutual o cooperativa, decir a los jóvenes, señores, sepan que están parados sobre los hombros de gigantes y gigantas, que hicieron del interior del interior lo que es, porque en esos pueblos muchas veces, si no hubiera sido por el cooperativismo, que es una utopía colectiva, no hubieran tenido agua, luz, gas, teléfono, alumbrado público, etcétera. Miguel, mi compañera Alejandra te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? Hola, buen día, Miguel. ¿Cómo le Alejandra? Desde del ámbito educativo, psicopedagógico, que yo me he movido todos estos años y me muevo, veo que se ha inoculado en los jóvenes y en las familias en general, en el ciudadano en general, esta fantasía de que uno se salva solo con el mercado, con el celular que puede resolver todo.
Y por otro lado, o sea, que exactamente un poco lo que usted está expresando lo vivo, ¿no? Hace muchos años mi preocupación, ¿no? Y lo otro, escuchando a un video de hace unos años de Hannah Arendt, la filósofa esta muy reconocida judía que se fue a cubrir el juicio de Eichmann, ella decía que pasa en los periodos de crisis gravemente que se ha dejado de pensar en forma crítica. O sea, se renunció al pensamiento crítico y por tanto, renunciar al pensamiento crítico no hay una necesidad de cambio real, sino que el comunitario, sino que el cambio pasa por los individuos, digamos, ¿no? Es exactamente lo que está expresando que se está viviendo hoy. Como en este tiempo de que uno propone ir a votar, que se propone ir a votar por ley, hay esta gran pregenocidio, digamos, lo veíamos con muchos que charlamos y que analizamos un poco lo que estamos viviendo. Se está viviendo este estado de inercia, de fantasía, de que uno se puede salvar solo y de minimizar y de despreciar, perdón, como usted decía muy bien, el tema del odio, ¿no? De ir despreciando con las palabras al otro. La pregunta sería, bueno, compartimos la idea y yo lo veo mucho, con mucha tristeza en muchos jóvenes. Fíjate que vos tocás el tema más desafiante en este momento, es cómo implicar a las nuevas generaciones en la construcción de un país para todos. Y eso yo siempre digo que es un desafío que tenemos de destruir muros, generar puentes, pero lo que tenemos que también superar, y muy bien lo que me dice también, es la anestesia ante cosas que son intolerables, ¿no es cierto? Hay cosas, la democracia es plural, o sea, eso significa que tenemos que tener una gimnasia a comprender, a compartir, a discrepar dentro de ciertas reglas de juego. Pero hay cosas que deberían ser intolerables. Por ejemplo, y esto no desde el odio, sino desde la necesaria reacción por derechos humanos. Nosotros estamos asistiendo en este momento a un verdadero genocidio por goteo de los mayores adultos. Sí, sí. Fíjate, una persona que le paguen 300.000 pesos por mes, no come sándwiches de mortadela todo el mes, no le alcanza ni para eso, ni hablar medicamentos y toda otra cosa necesaria. Y los otros días el ministro de Economía, cuando le dijeron eso, dijo, bueno, para eso tiene hijos que se ocupen de ellos. Claro, y eso lo aceptamos con naturalidad y pareciera que no nos revuelve el alma, ¿me explico? Sí, O sea, sí. acá nosotros tenemos que ser, digamos, amplios en la búsqueda de lo mejor de nuestra sociedad para que nos gobiernen o para que nos guíen dentro de lo que queremos también, pero tener firmeza en lo que no podemos aceptar. Claro. Y esto no es por odio, sino por convicción. Son los límites, digamos, ¿no? Los límites del contrato social también puede decirse. Ni hablar, fíjate, yo vengo diciendo, nuestro presidente, por una actitud política personal, decide avalar incondicionalmente lo que está haciendo el gobierno de Israel con los palestinos, cuando la Corte Penal Internacional está diciendo, están realizando un verdadero genocidio, están matando a los niños, hay 15.000 niños muertos. Fíjate, el otro día escuchaba un reportaje de un médico que decía que los niños, como no dejan entrar ni alimentos ni medicamentos por razones propias de los desastres que producen las bombas, han tenido que amputarle brazos y piernas sin anestesia. Terrible. Entonces, nosotros tenemos que decir, mire, señor presidente, que usted quiera determinar perspectiva, tiene la obligación de respetar el Pacto Internacional de Derechos de los Menores, el Pacto Internacional que tiene jerarquía constitucional también en contra de los genocidios, y usted no puede estar avalando eso. Por eso también hay que despertar a determinados sectores. Yo le he dicho a muchos diputados, señores, si la facultad de determinar las pautas para las relaciones exteriores, especialmente la guerra, la paz, como el envío de tropas, es facultad del Congreso. El Congreso tendría que reflexionar y decir, señor presidente, esto usted no lo puede hacer en nombre del país. La Argentina acaba de votar hace poco el veto a una moción de las Naciones Unidas por la cual se pretendía que no se bombardeara más Gaza. Esas son las cosas sí que tiene que nosotros generarnos, porque nosotros tenemos las dos actitudes, te digo, desde el amor, tenemos que asumir al país, asumirnos todos para el bien común, pero desde el amor sí tenemos que tener firmeza
contra lo que no nos identifican, con lo que no es nuestro. Yo no puedo tolerar que se diga que los empleos públicos hay que... voy a ser cruel, dijo el presidente. Yo no puedo tolerar que se diga de que no se odia lo suficiente a los periodistas. Me explico, estas cosas nos tienen que hacer reaccionar, pero desde el amor. O sea, acá yo no estoy pretendiendo mandar a matar a los que piensen distinto. No, claro. Pero con la firmeza de los principios que nos justifican como pueblo. Miguel. Acá, si yo acepto que se degrade la educación para que no tengamos un pueblo educado como ha sido la impronta, que se degrade la información desde el miedo para que cualquier persona, seguidor de esos principios, crea que haga patria porque mata a un periodista. Que permitimos que nuestro país convalide genocidio de inocentes, no somos nosotros. Y eso también hay que tenerlo firme, porque desde la indiferencia también es un accionar negativo. Entonces, en un voto tenemos que tener la firmeza. Mire, yo voto desde el amor porque quiero el bien para todos, pero tengo firmeza en las cosas que no voy a aceptar. Tal cual. No voy a aceptar. Y eso creo que es necesario transmitirlo también a los jóvenes, tal vez, porque acá se cree que Internet es democrática. La Internet no es democrática, la Internet no es plural, porque al que no te gusta lo suprimís. Mientras que la realidad es policrómica, es hermosa. Aún más, nos quieren hacer creer lo otro, al punto tal que el primer proyecto de la ley base, que después no salió, después se achicó, preveía que un chico de 9 años optara por no ir presencialmente a la escuela. Fíjate que eso era gravísimo. ¿Por qué? A muchos le dicen, bueno, pero los padres van a ahorrar en transporte, le vamos a regalar la computadora. Pero la escuela es algo más que información. Terrible, terrible. La escuela es la primera enseñanza de pluralismo. Vos salís de tu casa y te encontrás que tenés compañeros con los cuales son amigos de toda tu vida, otros con los cuales discrepás, pero tenés que saber convivir. Y la escuela también te da el sentido de patria, porque ahí generan los ritos que nos unen, izar la bandera, cantar el himno, festejar, pintarte los bigotes con corcho quemado para el 25 de mayo. Miguel, claro, te tenemos que agradecer tu intervención, siempre nos ayudas mucho a reflexionar. Tenemos visitas en el estudio que ya están esperando, así que te mandamos desde Santa Fe un abrazo muy grande y gracias. Bueno, y mi mejor de los deseos en esta votación, siempre un día de votación es un día de esperanza. Sí, señor, y de alegría también, ¿eh? Buen día. Bueno, gracias, Miguel.